Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 15 de marzo de 2018. Estamos con Esteban Valenti, buen día. Buen día. Carlos Ramela. Buen día. Fernando Butasoni. Muy buenos días. Y Hernán Bonilla. Buen día, Emiliano. Vamos al tema que justamente formaba parte recién de la entrevista central. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, dieron a conocer el martes en una cadena nacional de radio y televisión los lineamientos oficiales para la próxima ronda de negociación salarial en el sector privado, la que se inicia en abril después de Semana Santa, la más grande que ha habido hasta ahora en la historia del país. En términos generales, las pautas tienen una base similar a la ronda salarial del 2015. Se proponen ajustes nominales con correctivos, o sea, tasas fijas y no de acuerdo a la variación de la inflación, y luego correctivos en determinado momento del proceso. A su vez, esas tasas de aumento salarial son decrecientes en el tiempo y diferenciales según el dinamismo del sector. Se repite el esquema de la vez pasada en cuanto a discriminar a los grupos en dinámicos, medios y en problemas, y en función de esas categorías determinar el tipo de incrementos en las retribuciones. ¿Cómo han visto esta novedad? ¿Quién empieza? Hernán, dale, el economista de la mesa. Creo que era dentro de lo previsto, las pautas que se anunciaron. Eso no quiere decir que sean buenas. Yo parto primero de un tema un poco más general sobre el sistema. El ministro Murro en la entrevista muchas veces se refirió a la comparación de Uruguay con América Latina en muchos indicadores. En muchos indicadores, también sobre el funcionamiento del mercado de trabajo a nivel internacional, Uruguay le da muy mal. Tenemos un mercado de trabajo que funciona con una estructura que básicamente tiene su fuente en una ley de 1943 y que está absolutamente obsoleto para la forma de trabajo que existen hoy en Uruguay y en el mundo. Y hay muchas cosas que no se contemplan. Carlos alguna vez ponía el ejemplo de quienes querían trabajar más horas los fines de semana, las personas que trabajan desde su casa, las personas que tienen varios trabajos, que no es ningún tipo de explotación, es el propio trabajador que elige sus horarios o dónde trabaja, y eso no se contempla en el actual sistema. Tampoco contempla las distintas realidades de las empresas. Estas pautas establecen sectores dinámicos, los que andan más o menos y los que andan mal. Pero hay otras muchas realidades. No es lo mismo una empresa en Montevideo que en un pueblo del interior o en el medio rural. No es lo mismo una empresa que trabaja el dueño con un empleado que una empresa que tiene cientos de trabajadores. Y esa realidad no se contempla. Es extraordinariamente rígido para la mayoría de las empresas, y el ministro Murro, que criticaba a Tamara por decir que no conocía la realidad y opinaba de cuatro paredes, bueno, parece que estuvieran en cuatro paredes y no conocieran cómo es la realidad del país, y que con estos criterios que se fijan para una enorme cantidad de empresas a la vez no reflejan esa realidad. Y además también tiene razón Tamara en lo que vos le señalabas al ministro, y el ministro no le gustó mucho, de que poner mayores aumentos salariales nominales sobre las empresas dinámicas complica la generación de puestos de trabajo. Y hay alrededor de 300.000 personas, lo dice un informe mismo de Deloitte, que tienen problemas de trabajo hoy en Uruguay. Y esa es la realidad fundamental que no están contempladas en estas pautas. ¿Fernando? Sí, yo no voy a opinar sobre desde el punto de vista puntual y técnico de las pautas. Y creo que acá hay un problema que es un problema casi idiosincrático del Uruguay, que tiene que ver con el retraso en acoplarse o admitir los cambios sociales que se producen. Si una revolución ha sido impactante en el mundo en los últimos años, ha sido justamente la revolución del trabajo, por las condiciones, por los avances tecnológicos, por la incorporación masiva de sectores que antes no estaban incorporados al mercado de trabajo, etcétera. Pero yo creo que el Uruguay, en ese sentido, tiene un atraso muy importante, más que en una pauta concreta o en una norma concreta, en un conjunto de visiones nacionales sobre lo que es el trabajo, sobre qué diferencia hay entre el concepto trabajo de hoy
al de hace 20 años. El presidente Vázquez hablaba hace un tiempo de la cultura del trabajo. La cultura del trabajo se ha modificado radicalmente en el mundo, en todos lados, desde las democracias occidentales hasta los gobiernos más autoritarios como el de China, por ejemplo. Se ha modificado radicalmente y esas modificaciones impactan, nos guste o no nos guste, impactan directa e impactan indirectamente. Yo creo que acá hay responsabilidades múltiples, hay responsabilidades del gobierno o de los gobiernos, porque en realidad es un proceso que viene desde hace por lo menos 10 años. Hay responsabilidad de los empresarios que también tienen, me parece, una mirada muy sesgada sobre ese cambio radical, y hay una responsabilidad fuerte también de parte de los trabajadores organizados, de los sindicatos, que siguen aferrados a viejos esquemas, como siguen aferrados a viejos esquemas los empresarios, que no funcionan más y se van a caer por su propio peso. Bueno, Carlos. Bueno, es muy interesante esta temática que se introdujo sobre las condiciones generales del trabajo y sobre los cambios del trabajo en el mundo y adaptaciones. Pero como yo soy un tertuliano disciplinado y ordenado, vas a concentrarte en el tema. Voy a ir al tema de las famosas pautas de los consejos de salarios. Yo creo, como dijo Hernán, que eran previsibles, pero que no dejan de ser para mí inconvenientes para este momento y esta realidad del país. El gobierno dice que tiene dos objetivos centrales: hacer ir la inflación a un entorno del 5%, prevé el 7 como tope máximo eventual, pero el 5%, y a su vez apoyar la generación de empleo. Yo creo que ninguna de esas pautas se cumplen con estas decisiones anunciadas. Y además, coincido con Hernán, que no sé si el ministro no entendió la pregunta o no la quiso contestar. La economista Yandi claramente, y Emiliano se lo demostró con varias lecturas, nunca habló de bajar los salarios. Lo que estamos hablando, y con estas pautas que incluyen 8,5, 7,5 y 6,5, si estamos proyectando una inflación o queriendo llegar a una inflación de 5, tenemos en el fondo un aumento real de los salarios. Y por supuesto que todos queremos un aumento de los salarios, y que los trabajadores ganen más y gasten más y disfruten más y sean más felices. Pero si muy bien se dio antes y se llegó al 55% de mejora real en todos estos años, hay circunstancias y hay momentos donde se prenden algunos indicadores que ese esfuerzo hay que moderarlo. Nadie dice bajar salarios, pero que los salarios se alineen al menos a la inflación y no vayan por arriba. O sea, el gobierno no llegó a la pretensión del PIT-CNT, que como siempre es disparatada, pero de todas maneras se manejó con pautas que están por encima de la inflación que él mismo pretende lograr. Con lo cual, a la que él pretende llegar. Que pretende llegar, sí, por supuesto. En 2 años. Bueno, sí, pero acá las pautas son para 2 años. El primero irá a una parte, el segundo a otra parte, y se mantienen en todos esos años, aún en el segundo, porcentajes por arriba del 5%. O sea, el gobierno sigue jugando a la mejora salarial real. Y eso es plausible, eso es entendible, eso puede ser bueno, pero no lo tolera el país en este momento, que tiene una grave crisis de empleo. Nos guste o no, nos podemos comparar con Argentina, Brasil. Llama la atención ahora como ponen a Argentina y a Brasil como comparaciones de regímenes o sistemas peyorativos, cuando Uruguay, el gobierno del Frente Amplio, pasó 12 años abrazado con los Kirchner y con Lula y con Dilma. Eran su modelo, eran sus almas gemelas, había una relación carnal y terminaron destrozando el empleo, los salarios, todo. Pero ellos ahora dicen como ejemplo qué mala están, cuando en su momento los apoyaron. Pero reitero, estas pautas para mí el problema que tienen, que son un pasito, porque no son como pretendió el PIT-CNT, pero no son el paso grande, audaz y necesario que tenía que dar el gobierno sin bajar salarios reales, para actuar en un momento en que la economía del país está en problemas, porque si bien los indicadores siguen dando bien, y Esteban ahora los va a decir uno por uno, es cierto que hay un conflicto que todo el mundo ve, hasta el propio ministro Astori, entre el aumento de salario y el mantenimiento del empleo. Completamos. Esteban. Bueno, yo vi las reacciones y a mí, partiendo de la base que siempre en Uruguay, para conseguir que alguien te apoye, tenés que
no sé, transformarte en hombre lobo, vi que el PCNT salió a criticar, a algunas cámaras y moderadamente, pero todos salieron a criticar. Yo resalto lo siguiente. Primero, es una pauta que no está atada a la inflación, cosa que es importante porque desindexa la economía totalmente. Segundo, es una pauta moderada. De todos modos, viste que el ministro insistía, ¿no? Es ajustes nominales, pero después correctivos, ¿no? Sí, si se pasara. Pero es otra etapa. Es una negociación. Voy a tomar un elemento, el único dato que voy a dar es que el año pasado aumentaron mucho más los salarios privados que los salarios públicos. Es decir, que pero mucho más, ¿eh? Lo vi ayer en Canal 12. Ahora se puede mencionar casi Canal 12 porque es casi oficialista ahora, de esta empresa. ¿Esta empresa? Entonces, ¿Esta empresa? No, pero yo sigo la RAFO porque la RAFO es un economista. En todo caso, yo soy el punto de contacto. Y bueno, casi nada. Explica muy bien. Pero no está diciendo que Emiliano es accionista de Canal pero 12. tiene su influencia. La gráfica que mostró ayer de los aumentos públicos y privados es notorio que los aumentos privados crecieron más que lo público. Entonces, yo lo que digo es, primero que se tomó en cuenta el tema del trabajo, que no es fácil reconocer en la ortodoxia sindical y de izquierda que hay una relación entre aumentar los salarios y limitar el crecimiento del mercado laboral, que hoy tiene que ser la principal preocupación. Es más, no es fácil porque los sindicatos piensan en sus asociados, no los que están afuera. Eso pasa en casi todo el lado del mundo y acá también pasa, y hay que decirlo. Segundo, que se buscó una pauta tomando en cuenta sectores diferentes. También eso es un aspecto importante. Tercer aspecto, esto es una negociación. Cada uno pondrá su cuota aparte. También el hecho de que el año pasado fueron más altos los salarios privados es porque lo dieron, ¿no? Nadie los extorsionó. Y al Estado le hacen paro hasta para respirar. Le hacen paro hasta para respirar. Pero está prohibido ocupar las empresas públicas y no las privadas. Las ocupan también y lo sacan también. Entonces, no es por la ocupación, porque la ola de ocupaciones que usted preveía no pasó nunca. El cuento del lobo sin aullido. Entonces, yo lo que digo es que este paquete es bastante equilibrado, permite a todos los sectores manejar sus expectativas. Yo espero que se mantenga muy firme el Poder Ejecutivo en que no hay espacio para subir esta pauta, y no lo hay, no por maldad. Y por último quiero decir una cosa, todo el mundo está de acuerdo en subir los salarios, todo eso sí, no va a encontrar a nadie que diga lo contrario. El problema son las realidades. En la primera vez en la historia, y eso no son cifras inventadas por mí, esas son cifras universales de que por 15 años subieron los salarios en el Uruguay. Nunca en la historia sucedió. Y voy a dar un datito que no se maneja tanto. Recién este año los uruguayos alcanzaron el nivel de poder adquisitivo del año 65. Miren lo que le digo. Del año 65. Nos llevó, no sé, 45, 50 y pico de años. ¿Está? Acá está claro lo último que decía Esteban, de que todos queremos que aumenten los salarios, que se baje el desempleo, que el país crezca. Los objetivos son compartidos por todo el mundo. El asunto es cuáles son los instrumentos que se usan para alcanzar esos objetivos. Y yo lo que veo es, y haciendo una síntesis de todas las cosas que se han ido escuchando estos días, de Astori, Vergara, García, Murro, a mí me preocupa la coordinación de la política económica en general, de la cual las pautas de los consejos de salarios son un componente importante. Pero tenemos un problema de fondo, yo diría dos problemas de fondo. Uno es el tema fiscal que se va a discutir este año, y otro es el tema de la competitividad. Y parte de eso es lo que está explicando la pérdida de puestos de trabajo, que son como alrededor de 40.000 en los últimos 3 años. Entonces, esa es la realidad fundamental que me parece que es la que le importa a los trabajadores. Al trabajador no le importa demasiado, me parece a mí, si le aumenta un punto más o un punto menos su sueldo, le importa si tiene o no tiene trabajo, mucho más que eso. Y eso es lo que debería priorizarse. Es cierto que ahora empieza la negociación. Una negociación muy importante porque es para 2 años, porque es la última de este gobierno, y el foco
que debería estar puesto en la generación de puestos de trabajo no está. Y me parece que no está porque no se prioriza el tema de que esta cosa que tenemos los uruguayos de conservar las cosas como están y que todo esté quieto y el status quo. Y hay que entender que hay empresas que tienen que cerrar y hay empresas que tienen que abrir. El tema de la creación destructiva del capitalismo que tanto le cuesta entender a los políticos, a los empresarios y a los trabajadores uruguayos. Pero ¿cómo entra eso en este tema particular, en los consejos de salarios? Que no se puede castigar a las empresas dinámicas. A las empresas que no se puede castigar. A las que le va bien hay que dejarlas porque son las que van a generar trabajo. Y no nos damos cuenta de que la mayoría de los trabajos que se van a generar o que se deberían generar en la economía uruguaya, no sabemos ni dónde se van a generar, ni quién los va a generar, ni cómo se van a generar. Se van a dar por la cooperación libre y voluntaria de las personas actuando en el mercado. Ahí es donde se genera la riqueza y el trabajo, y este aspecto es el que siempre se pierde de vista en esta negociación, esta visión cuadriculada. Bueno, dos cosas. Primero, esta mesa de discusión se genera a partir de que existen consejos de salario. Primer elemento, ¿no? Que no todo el mundo los puede dar por sentados como una cosa inamovible, pero eso no es así. Que no son un invento del Frente Amplio, no, pero una supuesto. recuperación del Frente Amplio. Eso por un lado. Por otro lado, hay un punto en el que tengo un matiz con Hernán con respecto a la pérdida o generación de puestos de trabajo. Yo creo que hay un elemento que es la tecnología, que cumple un papel fundamental y que no está asumido desde el punto de vista conceptual, ni por los empresarios, ni por los trabajadores, ni por el gobierno. Y eso yo creo que genera también una rispidez ahí o un desfasaje entre la realidad, las proyecciones que se hacen desde un esquema y lo que va a pasar seguramente muy distinto en 1, 2 o 3 años. Entonces yo creo que ahí hay un problema, que es un problema que estas pautas a las que Carlos Ramela nos ciñó a todos, estas pautas no contemplan. Nos ciñó. Nos ciñó, sí, nos dijo, bueno, él es disciplinado. Perdón, de alguna no es manera Ramela, es el conductor del programa. No, bueno, vos, el conductor no había dicho nada. Vos fuiste es que hay un conductor delegado, Carlos Ramela. Muchas gracias. Entonces yo, para terminar, yo creo que acá hay pautas que, como decía Esteban, son razonables, no son disparatadas ni para un lado ni para el otro. Del mismo modo, las críticas han sido razonables de un lado y del otro, pero creo que hay un problema que es muy serio, que son pautas que están establecidas sobre un modelo, sobre una estructura y sobre un esquema que yo no sé cuánto tiempo va a durar. Es muy cierto eso, que las pautas clasifican o toman en cuenta 3 sectores, que la clasificación no es fácil, pero que dentro de cada sector hay empresas muy variadas y muy distintos con distintas realidades. Pero yendo a los números, en el sector dinámico, que es el que puede generar más empleo, sin duda, Tamara habló de penalización y al ministro no le gustó. No le gustó nada. Nada. Reaccionó muy mal ante ese término. Muy mal, pero está bien, es entendible, él presenta esto, lo defiende, tiene todo su derecho y es un hombre inteligente. Ahora, lo que yo digo es, si el gobierno está hablando de 7% de inflación este año y bajando a 5% el que viene, y la pauta de los sectores dinámicos empieza con 8,5%, que atención, porque todo el mundo que dice que vamos a negociar, pero si no se ponen de acuerdo, hay decreto o hay poder ejecutivo que resuelve y este es el piso. O sea, en el sector dinámico tenemos garantizado para el primer año una suba al salario real del 1,5%, mínimo, de ahí para arriba. Después dicen que no hay, el sector privado arregla, no arregla, y no sé cómo fue una expresión muy graciosa de Esteban sobre las ocupaciones, que no ocurre, que no ocurre. Esteban no está enterado de la realidad del país, lamentablemente, en estos aspectos. Espero escucharte a vos acá con Muy la bien. realidad del país. Hay ocupaciones, hay amenazas de ocupaciones, hay ocupaciones parciales, hay sabotajes en la producción y en la actividad de empresas que pueden no trascender en el diario, porque el empresario ya se ha acostumbrado a que cuando llega a ese punto tiene que arreglar. O sea, que no me digan que en este país, que los sindicatos mandan, y tú lo sabes muy bien, Esteban, y que el gobierno ha sido un aliado incondicional de los sindicatos, que el sector privado negocia con total libertad. No es así. Muchas veces parar 4 días o que te trabajen a reglamento o que te ocupen la cabina de los motores o de los equipos o que te distorsionen la actividad
genera que el empresario diga, bueno, tengo que dar ese medio más que me están pidiendo, porque si no pierdo mucho más. Pero vuelvo a las pautas. Sí, y a propósito de esas situaciones que se dan en las negociaciones, es que Gabriel Odone decía, se arregla, se resuelve cuanto antes el tema salarial en la negociación, y después la empresa resuelve el problema de la masa salarial desplazando trabajadores. Exactamente, ahí está la verdad, y lo dice Odone, que no es de nuestro sector político. O sea, está muy claro, yo soy empresario, tengo 100 trabajadores, me tienen loco, me amenazan con 10.000 cosas, trabajan en el reglamento, ¿quién soy un 1,5%? Subo, y a la semana siguiente echo 5. Chau, se acabó, nivelo sacando empleados. Esa es la realidad del país. Entonces, reitero, que en este momento del país, con pérdida de empleo y complejidad en el empleo, cuando el gobierno estima, este año hay una inflación de un 7%, pero pretende llegar a 5% a partir de ahora, y ya le fija como piso 8,5% al sector dinámico, le está generando un aumento real del salario. Y en el sector medio, la pauta es 7,5%, o sea que también hay. Pero perdón, en el sector con problemas es 6,5%. O sea que si llega al 5% que propone, también ahí hay aumento real del salario. O sea, esto es algo, porque no triunfó enteramente el PIT-CNT, pero no es lo que se precisa en este momento. A mí no me extraña, nada la posición, porque me parece que es claro que... A ver, se me caería para atrás si escuchara otra posición de parte de Carlos sobre el tema salarial. Ahora, a mí me preocupa, yo creo que la gente se ha acostumbrado a negociar. Yo no necesito que vos me cuentes cómo están los temas del sabotaje a la empresa. Bueno, pues porque no existen y existen. No, vos te equivocás. Yo escribí una nota que fue récord en lecturas y Twitter en las redes sobre cómo se saboteó la construcción de Hyundai, de la segunda planta, sí, de la planta de Punta del Tigre, y por lo tanto sé perfectamente y lo escribo blanco sobre negro. A mí lo que me preocupa... Entonces, ¿por qué me dijiste a mí que no existe esa realidad? No, que no existe lo de las ocupaciones generalizadas. ¿Tú sabés lo que le hicieron a una empresa láctea en Colonia? Sí, lo sé. Bueno, ¿y a vos te parece que esa empresa láctea negoció? No confundamos asuntos puntuales con una situación general, ¿no? Yo creo que hay dos temas, a lo que decía Fernando, que efectivamente no creo que empiece por una pauta, por una negociación colectiva. Yo creo que tendría que haber una reflexión en el gobierno y en la sociedad, los sindicatos, que no fuera a poner la mano adelante, sino pensar cosas que no las vamos a poder resolver, aunque queramos en los consejos salario, si no hay un cambio radical. Y uno de los cambios radicales es el tema de la productividad, que no está en la discusión. ¿Ah? Empresas que incorporan tecnología, pero no mejoran la productividad en absoluto, y eso va a afectar o la existencia de la empresa o la competitividad de la empresa en relación a otros países, y ese fenómeno es un fenómeno que está todo asociado, porque en realidad es el problema de duro, no duro, pero real, de cuánto produce cada trabajador utilizando su fuerza física e intelectual y las máquinas y equipos y tecnología disponible. Y eso es inexorable y no está en el planteo. Entonces yo creo que desde el punto de vista de las pautas, yo la verdad de las expectativas que tenía y de las declaraciones, como siempre, de 16.500, ojalá ganan 50.000 pesos el salario mínimo nacional, pero el problema es que no se puede. Y si no se puede, para ayudar más allá de lo que se hace a los sectores del campo, que están en una situación compleja, también está en una situación compleja el mercado laboral. Porque es cierto que se ha ajustado, no se cayeron los 40.000 puestos de trabajo por mala voluntad y deseo de, ¿cómo se llama?, angurriento de los empresarios. No es cierto. Se cayeron porque efectivamente hay dificultades que nunca enfrentó en estos 12, 13 años el mercado laboral y productivo, que es la relación inexorable que hay. Apoyado. Respetando el terroir, en un fiel compromiso con la calidad. Jiménez Méndez, con 6 medallas de oro, es la bodega más premiada en el concurso internacional Tanat al Mundo. Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma.
Terminó, la discusión terminó con un apoyado de Carlos Ramela a Esteban Valente. No salió ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. La sala de adentro del opositor, el Yo no sé. crítico, ¿Por qué el que opositor? cuando reconoce los opositor del gobierno. ¿Pero por qué Cuando errores? reconoce los errores, Que dice lo- verdades. los cambios Ahora, de cuando la se pone el balde civilización- del O sea, cada Frente tanto es Amplio, tu hermano del alma Lo que también. pasa Cada es que tanto, vos- cada claro, tanto. claro, pero vos no entendés una cosa, que los cambios civilizatorios que se están dando no son responsabilidad ni mérito del gobierno. Vos tenés ese problema. Yo creo que efectivamente hoy en el Uruguay, lo que decía Bonilla es cierto, nos cuesta extraordinariamente cambiar en un país que tenía una gran capacidad de cambio hace una década atrás. Bueno, volvemos. Pero entonces la pregunta es ¿quién tiene el balde en la cabeza? Acá a la izquierda. Bueno, perdón. Buena parte de la discusión, desde las 8:15 hoy, desde la entrevista central en adelante, es a propósito de gente que no conoce la realidad del país. Claro. Apareció en la entrevista central Sí, y apareció no, acá en el debate de ustedes. Viven entre cuatro paredes. ¿Quiénes acá conocen o no conocen la realidad del país? Afortunadamente vivo entre cuatro paredes, lo Yo también. confieso. Y tengo techo. En perspectiva, periodismo para la era digital.